primero que se nos pide para iniciar la entrevista es saber si tenemos consentimiento para que la entrevista se grabe. Muchas gracias. Correcto. También le quería agradecer mucho por darme la oportunidad de entrevistarla, porque sí es importante para nosotros tener ese tipo de información para saber cómo prepararnos. Como usted ya me conoce, soy Samuel Herrera, vengo de la Facultad de Psicología, Medicina y Psicología, como estudiante de Psicología, y como ya le había mencionado, el propósito es más o menos para darnos una idea de qué esperar dentro de nuestra carrera, dentro de nuestra formación, y también qué problemas se nos puede presentar a nosotros y tener una idea de cómo lo manejan los profesionales para saber qué hacer nosotros. Claro. Se nos presenta. En realidad la entrevista debería durar más o menos entre 20 y 30 minutos, no estoy muy seguro de cuánto debe durar, pero debería durar más o menos eso. Y al final de la entrevista, si está cómoda, nos gustaría mucho si nos puede proporcionar información sobre usted como métodos de contacto para añadirle una base de datos, que es en caso de que a nosotros nos presente un inconveniente, que tengamos un alumno en situaciones de pánico o algo parecido, o simplemente alguien que requiere sus servicios, que podamos canalizarlo con usted. Perfecto. Empezando ya la entrevista, nos gustaría saber un poco más de usted. Bueno, mi nombre es Eva Tatiana Maldonado Flores. Tatiana Maldonado siempre digo porque no me gusta Eva. Tengo 45 años. Soy egresada del 2006 como licenciada en psicología. Hice una maestría en psicología deportiva y tengo otra maestría en educación especial. Y por ello un proyecto de comenzar un doctorado, pero todavía no sabemos en qué área lo vamos a buscar. He trabajado por algunos años en psicología deportiva. Tengo un consultorio donde hago psicología clínica y donde ahí he trabajado tanto con niños, adolescentes y adultos. Gracias. En caso para que cuando los compañeros hagan la entrevista, si tiene algún otro método de contacto que nos pueda proporcionar. Pues el celular, 664 364 7326. Muchas gracias. Sí, nos gustaría, me gustaría a mí. No te preocupes. Me gustaría saber más de lo que fue su formación profesional. Mi formación profesional, yo siempre he estado estudiando. Eso es lo que te va a dar la clave en la psicología. La verdad, siempre estarte actualizando desde que empiezas a estudiar. A mí me gusta mucho leer. Me gusta mucho leer todavía. ¿Qué más? Investiga, no te quedes nada más con lo que dicen los maestros. Yo siempre trataba de, si me daban una clase, tratar de buscar un poquito más de los temas, más todavía los temas que me llamaban la atención. Yo me formé en el CUT Universidad de Tijuana. Cuando yo estudié en aquel entonces, los mismos maestros que teníamos en CUT Universidad eran los maestros que estaban en CETIS Universidad. Me tocó trabajar mucho con Milena Chan, que es una maestra que era excelente en situaciones proyectivas, pruebas proyectivas, y de ahí empecé mucho con la situación clínica. Hice mis prácticas de servicio social, las hice en la tutelar de menores. Otro servicio que nos pedían, cuando en aquel entonces, porque nos pedían muchos servicios, muchas horas de servicio, la hice en el Hospital de la Salud Mental, en el Hospital Psiquiátrico. Y el resto lo hice en el Hospital General de Tijuana. Ahí hice mis prácticas y mi residencia. En aquel entonces nos pedían una residencia como la parte médica, que les piden una residencia, igual a nosotros era necesario, ¿no? Y durante las prácticas y la residencia nosotros ya teníamos que llevar un previo ya terapia. Tú sabes que durante nuestra formación pues es importante llevar un proceso terapéutico. Entonces el proceso terapéutico comenzaba un poquito antes de tus prácticas profesionales y era en el transcurso de tus prácticas y en el transcurso de tu residencia. Después de ahí termino
y tengo un consultorio y empiezo a meterme en un programa de víctimas con adolescentes en el DIF. Era unas víctimas se llamaba víctimas de adolescentes en situaciones hostiles. La mayoría de ellas eran abusos sexuales, entonces ahí empiezo a involucrarme mucho con abuso sexual. Ya en un hospital general ya llevaba un poquito de esa parte también. Entonces con lo que ya la experiencia que tenía en general y aquí en el DIF, pues como que me empecé a involucrar un poquito más, ¿no? Pero ya que estaba en la universidad, yo había escuchado sobre la psicología del deporte. Y unas amigas me decían así como, ay, ¿qué es eso? Qué flojera, ¿no? Entonces después me encuentro con la maestría, empiezo a estudiar la maestría, empiezo a trabajar aquí. Aquí ya tengo 10, 12 años trabajando. Empiezo a trabajar en UABC. En UABC tengo 7 años trabajando. En UABC inicié trabajando con los deportes, con los equipos representativos, y después de ahí empiezo a impartir unas clases, ¿no? Y ahorita actualmente imparto la clase de equidad y género. No, el semestre pasado, perdón, estuve como encargada del psicopedagógico, y ese semestre se me dan las materias de equidad y género, desarrollo humano y se me falta una, y desarrollo de habilidades del pensamiento. Cosa que de repente a los psicólogos no nos damos cuenta que la psicología está en todas partes, ¿no? Y encontrarle como ese sentido de, ¿cómo una psicóloga va a dar desarrollo humano, ¿no? En deportes. ¿Y qué giro le voy a dar? Porque al final estás de acuerdo que no puedo darle un giro psicológico, como a nosotros, me imagino que ustedes llevaron la materia de desarrollo humano. Todavía no. Pero es una materia que está dentro de nuestra currícula, ¿no? Entonces dije, pero ¿cómo le vamos a dar el giro, no? Porque al final ves cosas psicológicas y del desarrollo y todo. Entonces, cómo encontrarle un poco de sentido y cómo aterrizarlo en la parte deportiva, que los perfiles son muy diferentes a nosotros. La verdad, nosotros somos como más esta parte propia, sabes, más cuadraditos, más dentro de... Y pues acá los deportistas, ¿tú cómo los ves? Más... como bien extrovertidos, ¿no? Como bien activos, ellos quieren patear un balón, ellos quieren hacer las clases más dinámicas, ¿no? Y nosotros somos como más teóricos y prácticos. En caso de cómo fue su formación profesional como estudiante de psicología. ¿En qué sentido? Más o menos, pues, ¿cómo sintió usted estar dentro de lo que es una facultad de psicología? ¿Cómo fueron sus años como estudiante? Pues son muchos retos. Yo creo que los primeros semestres son como más tranquilos, te empiezas a enamorar de tu carrera y es donde empiezas a saber si esto es lo tuyo o no. Para mí, te puedo decir que lo más complicado fue cuando empezamos a trabajar con personas, cuando empezamos a tener ese contacto, esas intervenciones, porque nunca se me olvida de una vez que estaba en el hospital general y me tocó un caso de una paciente que estaba diagnosticada con bipolaridad y estaba en una crisis, y recuerdo lo que le dije en ese entonces. Y cuando voy a mi clase, ¿y qué crees? Que me dice el maestro, una paciente que está en crisis, con ideaciones suicidas, no se le debe decir esto y esto y esto y esto. Y algo que yo le dije a esa paciente estaba dentro de esa lista. Y fue yo así de que esta clase la tenía que tener ayer antes de tener mi intervención, ¿no? Y recuerdo mucho que yo llegué con la doctora Pastrana, que era la encargada de aquel entonces del departamento de psicología, y yo le estaba diciendo que pues me preocupaba, ¿no? Porque pues es un ser humano, a lo mejor nosotros no somos como un médico, ¿no? Que salvas en ese momento, que abres, que operas, y no la jugamos a dioses, pero sí tenemos muchos momentos muy importantes dentro de la vida, la manera en que nuestro paciente va pues a resolver, ¿no?
Y ella me dijo lo siguiente, me dijo: Tatiana, esta es una institución de aprendizaje y la vas a regar muchas veces. Y ahí entendí que pues sí es cierto, bueno, somos estudiantes y sí es cierto, la vamos a regar. Y nos estamos formando, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí fue lo más difícil. Eso. Y trabajar, porque estaba trabajando y estudiando. Gracias por compartir esa experiencia. Ya me mencionó más o menos cuántos años tiene trabajando aquí. Me había dicho que son 12, más o menos. Y de su trayectoria profesional. Lo que he hecho durante mi trayectoria profesional. Pues podría ser lo que ha hecho o también más cosas que quiere hacer en el futuro. Ok, pues ahorita, actualmente, ¿qué me gustaría? Quiero, ¿qué es lo que me gustaría? No creo, sé, un doctorado, pero todavía no sé hacia dónde. Cuando recién entré a trabajar aquí era una de mis metas, y después de eso, otra de mis metas era comenzar a dar clases en UABC, y la cumplí. Y luego otras de mis metas era trabajar en un equipo profesional, y lo cumplí. Trabajé una temporada con Toros de Tijuana. Antes de eso decía, tengo que trabajar con atletas que vayan a unos juegos, también lo cumplí. ¿Qué sigue? La verdad me gustaría trabajar en un equipo de Estados Unidos. Me gustaría, pero todavía, ahí es donde todavía no sé, ¿sabes? O trabajar con un equipo profesional o seguir trabajando en la educación especial, porque me gusta mucho la educación especial. Es como la otra parte que me complementa. Siguiendo el tema de también conflictos éticos que se nos pueden presentar, ¿me podría comentar sobre un dilema ético que haya tenido durante su experiencia? Un dilema ético. Sí, algo que les va a pasar mucho a ustedes, como me llegó a pasar a mí, que a veces te llega como, ya sea una de las parejas que están involucradas en una situación, que están en esta relación, y de repente te llega uno primero y luego quiere atenderse el otro, y que uno de ellos quiera atenderse contigo, y que no entiendan que pues hay una ética, y que, o sea, a lo mejor tú puedes trabajar con ellos porque tú sí tienes esa ética profesional, pero que ellos a lo mejor no están en este proceso, y entender que no porque digas algo, sugieras algo, es porque ya te lo dijo la otra pareja. ¿Sí me entiendes? Eso, una situación ética que me ha pasado mucho es que, ejemplo, me han llegado alumnas que me hablan de cierto acoso o cierto abuso por maestros, y yo tratar de guiarlas de alguna manera, no es convencerlas, es guiarlas. Si tú las guías bien, van a denunciar. Esa es mi forma de operar, ¿no? Que eso lo aprende mucho el libro. No es hacer que las personas levanten una demanda, es guiarlas de cuál es el beneficio de levantar una demanda. Y poder hacer el separar, el ver a aquellos entonces compañeros de trabajo y saber su modo operandi. Es muy difícil, no es tan fácil, porque al final no puedo, ¿sabes? O sea, sí puedo, pero no se debe. Usted, como profesional de la salud mental, ¿cómo cree que la ética se relaciona con lo que ejercemos nosotros? Con lo que hacemos nosotros, mucho. No digo que nosotros deberíamos de ser perfectos, porque somos seres humanos,
Los psicólogos también se divorcian, los psicólogos también nos da depresión, los psicólogos también nos da ansiedad. Yo soy una psicóloga que tiene TDAH y a veces me llegan mis momentos de ansiedad, a veces me llegan mis momentos de depresión. Y yo creo que meternos como seres humanos primero y después ser congruentes. Yo creo que eso es lo primero, ser congruente. Ser congruente con lo que tú crees y con lo que tú eres y lo que se debe de hacer. Esa es la base de todo. En su opinión, ¿cuál cree usted que podría ser uno de los primeros problemas éticos que se nos podría presentar a nosotros como nuevos profesionales? Que hables de tus casos. Nunca sabes. A mí ya me pasó. En una fiesta alguien estaba hablando de su caso y de como todo lo que es todo, y de repente dije, ay, eso me suena. Y estaban hablando de la relación de una amiga mía. Por la parte de lo que son los valores que nos forman a nosotros como profesionales, ¿qué valores cree que son propios de nosotros, los cuales adaptar y mostrar dentro de nuestra formación? Ser honesto. El primer, ser honesto contigo, ser honesto con tus pacientes. Disfruta mucho lo que estés haciendo, dale el peso a lo que estás haciendo. Dentro, pues que te puedo poner muchos valores, o sea, pero mucho es la congruencia. Trata a las personas como te gustaría que te trataran a ti. Por ejemplo, a mí si me llega un niño y yo lo veo, porque tengo una certificación para poder hacer diagnóstico de autismo, TDAH y altas capacidades. El que tú seas ético, en el que tú vayas guiando a los papás y les digas la verdad, en el que tú le puedas decir también a un paciente, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar con este caso, mejor te voy a referir, ¿no? Que seas legal y que los trates como humanos, o sea, simplemente como humanos. Yo honestamente, yo sí he dejado pacientes, porque lo fácil es mantenerlos ahí, ¿no? Lo fácil es que te sigan hablando y mantenerlos ahí, pues. Pero yo les digo mucho a mis pacientes cuando llegan de otros psicólogos, no hay psicólogos malos, hay pacientes malos. Simplemente pues no hacemos ese rapport, ¿no? Entonces simplemente eso. Nosotros también como psicólogos se nos presentan varios prejuicios, varios estereotipos. Por ejemplo, algo que se nos ha dicho mucho dentro de las clases es que tanto en la facultad de medicina se considera a veces que la psicología no es parte de la medicina, o también por parte de gente que tal vez no tiene ese tipo de formación, se nos considera como gente naturalmente muy chismosa. ¿Cuál cree usted que son los estereotipos o prejuicios que más afectan? O sea, tal vez no afectar, pero que la gente relaciona más con nosotros. Que todos los psicólogos estamos locos y que estudiamos psicología porque tenemos problemas. El que te estereotipen cómo debes vestirse un psicólogo también. O sea, en el que puedas a lo mejor estar haciendo tu desastre, guardando tu cura o tú siendo tú, pero eso no significa que no puedas ser un buen profesionista. Que minimicen nuestro trabajo,
que no se crea, ¿sabes? O sea, como que ¿qué me va a aportar un psicólogo? Para contarle los problemas, pues, a mi familia, ¿no? O yo soy mi propio psicólogo también. Esos son, por mencionarte algunos. Ya para lo que son los consejos para nosotros, como, bueno, tal vez no profesionales todavía, pero como futuros profesionales, si tiene algún consejo para nosotros. Resiliencia. Resiliencia, paciencia. No busquen ser perfectos. No analicen a todo el mundo. No opinen como psicólogos siempre. Recuerden que son humanos. Permítanse equivocarse. Y sobre todo, siempre actualícense, infórmense. Usted, cuando era estudiante de psicología, ¿usted qué le hubiera sabido, qué le hubiera gustado saber sobre lo que es este campo? ¿Qué me hubiera gustado saber? Que no es tan fácil hacerte camino en este campo. Que no es tan fácil, pero que si eres paciente, si sigues trabajando, yo digo que por eso no dejo la clínica, yo digo que por eso no dejo mi consultorio, porque me ha costado tener mis pacientes y siempre me llegan, pues. Entonces es como poder mantener la docencia, más esto, más lo clínico, o sea, es como tengo todo. Entonces a mí me hubiera gustado que me dijeran que al principio no vas a tener pacientes, después te vas a hacer y ya no vas a tener casi espacio. Asimismo, también, ¿cómo fue su experiencia incorporándose al campo laboral? Es que no se dio tan rápido, pues. Yo en UABC estuve dejando currículums cuando yo me sienta lista, ¿no? Porque tú sabes que pues es muy diferente llegar y decir, ay, sí, quiero dar clases, ¿no? A cuando ya te sientes listo, porque yo quería dar mis clases bien, estar preparada bien, no nada más llenar una clase. Y hasta que como el año y medio me hablaron. Entonces es difícil, no es fácil. El programa de DIF, ese sí me llegó un poquito más sencillo porque rentaba un consultorio con unas amigas y ellas estaban ya en el programa y me invitaron. Entonces ahí fue como más fácil, ¿no? Pero pues, como en todos, en las situaciones, más que nada en las situaciones de gobierno, en las instituciones de gobierno es un poquito más complicado entrar. Y en las partes privadas, no, en los colegios, en todo eso es más fácil. Si se siente cómoda también mencionando esto, una de las cosas que se nos pide saber, más o menos como para darnos una idea ya cuando seamos profesionales, es cómo hacen el cobro de sus honorarios. No se me complica, pero no se van a reír de mí. Yo mantengo mi consultorio, mi consulta, yo sé que yo podría cobrar más, pero yo cobro por mis honorarios 500 pesos. En situaciones de niños con discapacidad o con niños con diagnóstico, cobro nada más los 500 pesos. Yo no cobro aplicación de pruebas, yo no cobro por hacer un diagnóstico. Entonces sí estoy muy por debajo de lo que debía. Porque yo sé, por ejemplo, de otros colegas que la consulta la cobran a 1,000 pesos, 1,200 pesos, más la aplicación del test, que cada test te lo vienen cobrando como unos 800, 900 pesos, más la entrega del diagnóstico que te la vienen cobrando lo más bajo 3,500, lo más alto 4,000, 5,000 pesos.
ya con esto vamos cerrando lo que es la entrevista. Ya me había mencionado que está cómoda entrando a lo que es la base de datos, pero también, como le había mencionado antes, antes de lo que fue la entrevista, yo ya tenía una idea entrando a lo que es esto, que usted es profesora de aquí de la UABC y que imparte la materia de equidad de género. Yo también he escuchado bastantes historias de cómo a veces las mujeres dentro de un campo laboral tienen bastantes desventajas a lo que es un hombre. Entonces me gustaría saber también, como para que estén informadas mis compañeras, si usted se le ha presentado una de esas situaciones en las que siente que su género, ¿cómo se puede decir?, jugó un gran papel en que tal vez fuera discriminada por ello. Y en todo caso, si nos pudiera dar un consejo para que mis compañeras no sepan cómo poder evitar eso, o si llegan a experimentar eso, cómo poder llevarlo. Pues yo creo que tú lo vas viendo como cuando te dan el trabajo en las entrevistas. A mí sí me ha tocado como comentarios de, ay, es que no habla el lenguaje del hombre, ¿no? O no los va a entender porque es mujer. O por ejemplo, el saber que a mí se me ofrece un salario muy distinto a un hombre. No estamos hablando de experiencia. De hecho, la materia de equidad de género no habla de fuerza, no habla de que la mujer es más fuerte que el hombre, ni que el hombre sea más fuerte que la mujer. Habla de que todas las personas tienen la misma capacidad intelectual para poder desenvolverse en cualquier puesto, ¿no? Incluso hay un estudio en el que era un documental en donde se hace un estudio de las personas que están arriba o a cargo de de todas las disciplinas deportivas, ¿no? Y de veintitantos, 29, si eran como 29, casi 30 deportes, solamente hay 2 mujeres. Los salarios nunca se han comparado, nunca han sido igual. De repente ha sido también el comentario de que, ay, es que está bien que tú seas la psicóloga de ellos porque tú vas a ser más maternal. O sea, como al final no se le da el peso y no se le da la importancia a lo que nosotros podemos hacer. Sí, es cierto, soy mujer, pero también soy profesional y también puedo ser dura, ¿no? O sea, trabaje usted con 4 autistas al mismo tiempo y dígame si no vais a ser dura. ¿Sí me explico? O sea, entonces el que ellas se vayan preparando, a mí me ha tocado trabajos que hoy se está subiendo de peso, ¿no? Y yo se lo he comentado a mi clase, ¿no? Les digo, o sea, ¿qué tiene que ver mi peso con cómo yo me desenvuelvo laboralmente, ¿no? O por ejemplo, también me ha tocado de que, ay, es que te pintas el cabello de colores, entonces, y yo, ¿qué tiene que ver eso, no? O tienes tatuajes, o, ay, es que tú eres bien, siempre andas chichareando y siempre andas agarrando cura, no me imagino tú dando terapia. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida personal, no? Pero al final son cosas que se van a estar afrontando todo lo que llega. Más a nosotros, aquí a nivel México, nos falta muchísimo todavía. No porque una presidenta llegó al poder significa que ya estamos cambiando. Todavía falta mucho. Y pues todavía hay muchas empresas fuertes, todavía hay mucha gente en gobierno o en poderes en los que pues siguen siendo machistas. Tan solo el deporte es un mundo muy de machistas. En caso de que alguna de mis compañeras, ya cuando sea profesional, se vea afectada por algún tipo de problema sobre lo que es su género,
¿Tiene algún consejo que les quisiera dar? Que lo afronten. Lo peor que puede pasar es que lo corran. Pero perdida no te quedaste callada. Trabajos va a haber otros. Y de hambre no te vas a morir. Pues en realidad por mi parte eso es todo. Me dio mucho gusto hablar con usted sobre eso, porque la verdad sí es una información que se nos hace muy esencial para nosotros, para saber más o menos a qué nos estamos metiendo. Bueno, por falta de mejor término, sí, a qué nos estamos metiendo. Y muchas gracias por recibirme el día de hoy. Gracias por invitarme. Espero que te sirva de otra entrevista. Gracias. Muy bien, lo hiciste bien, ¿eh? Ya. Respira. Sobrevivimos.